Señoritas y señores del tercer bachillerato ECO, bienvenidas, bienvenidos a a la segunda parte de esta clase de hoy, 20 de junio del 2022. En la primera parte comenzamos a estudiar la lógica matemática, pero les había indicado que hay una ficha de trabajo que usted tiene que resolverla hoy. Es algo simple, eso le tomará 5 minutos, 10 minutos, no le toma más. Y tiene que resolverla de manera escrita en una hoja de carpeta, o puede que imprima la ficha que se envió y conteste ahí mismo. Porque en este caso sí se puede utilizar esa ficha y contestar ahí mismo, para que no tenga que estar escribiendo. En la ficha de trabajo le solicito que lea las páginas de las 9 al 14 del libro de Fundamento Matemática, capítulo 1, que tiene que ver con lógica matemática. Entonces, eso no es por gusto, eso es una parte de la tarea. Tiene que leerse eso, tiene que comprender, entender lo que está ahí, porque eso es lo que estamos estudiando. Eso le va a servir para complementar lo que estamos viendo ahora aquí en esta clase, donde no se puede hacer mucho dadas las circunstancias como estamos. Bien. En la primera parte vimos que son proposiciones, qué enunciados no son proposiciones y qué enunciados sí pueden considerarse como proposiciones. También hablamos sobre la forma de designar una proposición, que lo hacíamos con una letra minúscula. Déjame, para no estar hablando así, vamos a repetir lo que hicimos en la parte anterior. Proposición, vimos cuáles son proposiciones, cuáles no son proposiciones. Aquellas que no pueden catalogarse como verdaderas o falsas no son proposiciones. Aquellas preguntas, aquellas órdenes, aquellas ecuaciones dejan de ser proposiciones y no son de interés para el estudio de la lógica matemática. También quedó claro que para decir verdadero vamos a utilizar el símbolo, 1, y lo vamos a leer como verdadero, y para falso vamos a utilizar el 0, que se leerá falso, no diremos ni 1 ni 0. También se dijo que las proposiciones simples se escriben siempre de manera afirmativa, y que para no tener que estar escribiendo a cada rato la misma proposición, puedo designarla con una letra minúscula, generalmente con estos 2 puntitos, ¿sí? Entonces, así vimos que lo vamos a designar. Voy a silenciar un ratito el micrófono. Bueno, jóvenes, disculpen, tuve que silenciar el audio porque pasa por aquí un vendedor con un megáfono, interrumpe y no quiero ese tipo de interrupciones, pero creo que sí escucharon lo que no, espero que no hayan escuchado lo que le dije al vendedor. Bueno, continuemos. ¿En qué estábamos? A ver, si me recuerdan. Allá. Decíamos que que las proposiciones simples las podemos nombrar con letras minúsculas, de preferencia las primeras letras del abecedario, para no tener que estar repitiendo la misma frase a cada momento. Cuando unimos 2 proposiciones con alguna palabrita, con alguna letra, con alguna expresión, formamos lo que se denomina proposiciones compuestas. Estas proposiciones compuestas, pues ya son más amplias, unen 2 o más proposiciones simples
Y las palabritas que nos sirven para unir estas proposiciones se denominan nexo. Así las denominan en gramática, nexo. En matemática también le llamamos nexo, le llamamos operadores lógicos, le llamamos conectores lógicos. Estos operadores lógicos, había dicho que son 6 en total, que hoy vamos a hablar de 4 porque son fáciles de estudiarlos y que posteriormente hablaremos de los otros 2. El primer operador lógico es la negación. Para la negación utilizamos este signo. O hay libros que utilizan el signo de acá, pero el uso del de acá es más generalizado. Nosotros trabajaremos con este signo. Si yo tengo la proposición simple, el A, que es el sol es una estrella, y yo quiero negarla, lo que yo hago es, a la proposición simple A, le antepongo la negación. Y aquí dice, el sol no es una estrella. También dijimos que se lee, no es verdad que el sol es una estrella. También puede decirse, no es cierto que el sol es una estrella. La negación lo que hace es cambiar el valor de verdad de una proposición. Si la proposición A era falsa, la negación es verdadera. Si la proposición era verdadera, la negación la hace falsa. Estas tablas, esto que acabo de hacer aquí, a esto le llaman tablas de valores de verdad de los operadores lógicos. Y estas tablas de valores de verdad es algo que usted necesita aprendérsela de memoria si es posible. Aunque esto es fácil, yo sé porque lo que era verdadero ahora se convierte en falso, lo que era falso se convierte en verdadero, no necesito más. ¿Sí? Ahí tengo entonces ya el primer operador lógico. Es sencillito, solamente me cambia el valor de verdad de la negación. Y ya sabemos cómo se lo lee. No es verdad, no es cierto que, no es o simplemente no. Y tenemos un nuevo operador. El siguiente operador lógico se llama conjunción. Conjunción. La conjunción se la representa con ese símbolo que se ve ahí. Una V de imprenta invertida. Y se lee, en español la leemos de la siguiente manera. Y el perro y el gato corren en el patio. Y también la podemos encontrar con la letra E. Cuando esta letra E reemplaza a la I. Por ejemplo, cuando digo padre y hijo, en vez de decir padre y hijo, tengo que decir padre e hijo. Esa E está reemplazando a la I. Entonces, ahí es una conjunción, esa E. También la podemos encontrar como la palabrita pero. ¿Sí? Con pero. Podemos también encontrar a la conjunción, a este signo de aquí, lo podemos encontrar también con la palabrita más. Más. Pero más sin tilde. Sin tilde. Esta más sin tilde quiere decir pero. Resbalé, más no caí porque recuperé rápidamente el equilibrio. Resbalé, pero no caí porque recuperé rápidamente el equilibrio. Entonces aquí nos damos cuenta que este más significa pero y significa conjunción. Más sin tilde. Porque la más con tilde, la palabra más con tilde habla de cantidad. 5 más 3. ¿Ya? Tengo más que mi hermana o mi hermano. ¿Ya? Tengo más edad que fulano. Entonces ese más lleva tilde.
Cuando no lleva tilde significa pero. También podemos encontrar a la conjunción con un signo gramatical como la coma, y también puede ser con el punto y coma. Cualquiera de estas 6 formas le encontramos en español a la conjunción. ¿Qué es una conjunción? Una conjunción no es otra cosa que la unión de varias cosas, la unión, agrupar, algo como formar un conjunto, por ejemplo, ¿no? Unión, un grupo y otro grupo, los uno, estoy haciendo la conjunción de esos dos grupos. La tabla de valores de verdad. Si yo tengo una proposición A, tengo una proposición B, quiero saber cuál es el valor de verdad de la proposición A y B, entonces vamos a ver qué ocurre. Si la proposición A es falsa y la proposición B es falsa, entonces la conjunción es falsa. Si las dos proposiciones que intervienen son falsas, la conjunción es falsa. Si la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera, la conjunción es falsa. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, la conjunción es falsa. Si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, entonces la conjunción es verdadera. Y ahí tengo mi tabla de valores de verdad respecto a la conjunción. Respecto a la conjunción, observen, a esto le denominamos tabla de valores de verdad que usted debe aprender de memoria de ser posible. Aunque no necesariamente tengo que aprenderme de memoria. Aquí hay algo, yo no sé si pueden notar algo en esta tablita que nos haría recordar de manera fácil qué es la conjunción, cuál es el valor de verdad de la conjunción. Observen bien esa tabla, ¿me podrían decir algo? A ver, por favor. Espero que estén ahí. A ver, No lo entendí bien, profe. ¿Puede repetir? a ver. En esta tabla de valores de verdad, si nosotros analizamos estas respuestas, nosotros podríamos hacer un resumen de esta tabla. ¿Cuál sería el resumen de esa tabla? Para no tener que memorizarme toda la tabla. A ver. ¿Qué podríamos decir? Observen la respuesta de A y B. Que el falso predomina, o sea, solo cuando las dos son verdaderas es verdadera la confusión. Ah, ya, eso sí. Eso es lo que debería usted aprenderse, y con eso ya no necesita aprenderse más de la tabla de la conjunción. ¿Qué es lo que prevalece aquí? Aquí yo veo que cuando tengo las dos proposiciones verdaderas, la conjunción es verdadera. Si usted se aprende eso, que las dos proposiciones son verdaderas, entonces la conjunción es verdadera, no necesita aprenderse lo demás porque lo demás ya viene por añadidura, ¿no? En la conjunción, si las dos proposiciones son verdaderas, entonces la conjunción es verdadera. ¿Sí? Algo como esto tiene que hacer en la actividad número 2. Ya vamos a ejemplificar, a poner un ejemplo de qué es lo que tiene que hacer. Pero antes de eso, vamos con el tercer operador lógico. El tercer operador lógico que tenemos es la disyunción. Se llama disyunción. El tercer operador lógico, ¿dónde está el otro lápiz? Acá. Disyunción. ¿Dónde está? Bueno.
Disyunción. Ahora sí. La disyunción tiene como símbolo la V de manera en posición correcta, en forma de imprenta. Es lo mismo que la conjunción, pero invertida, digamos así. Y en español la encontramos como con la frase o con el término gramatical o, simplemente o. José estudia o trabaja. Ahí tenemos una o, he unido dos proposiciones. José estudia, José trabaja. José estudia o trabaja. Entonces, como tenemos ahí una o, esa es una disyunción. Una disyunción. Asimismo, la disyunción tiene una tabla de valores de verdad, de tal manera que si yo tengo una proposición A, tengo una proposición B, la disyunción que se la escribe de esta manera, A disyunción B, va a tener la siguiente tabla. Si la primera es falsa y la segunda es falsa, entonces la disyunción entre A y B es falsa. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, la disyunción entre ellas es verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, la disyunción es verdadera, y si la primera es verdadera, la segunda es verdadera, la disyunción también es verdadera. ¿Listo? Esta es la tabla de valores de verdad que tiene la disyunción. Al igual que la tabla anterior, debe ser memorizada para poder trabajar. Si usted la memoriza, mucho mejor. Pero podemos hacer también un resumen. ¿Qué podemos decir de esta tabla de verdad para no tener que aprenderme todo? Que solo cuando ambas son falsas, la disyunción es falsa. O sea, es al revés que la anterior. Exactamente, al revés que la anterior. Solo cuando ambas proposiciones simples son falsas, la disyunción entre ellas es falsa. Si yo me aprendo eso y lo tengo claro, pues entonces lo demás ya no necesito aprenderla porque, como dije anteriormente, esto viene por añadidura. ¿Sí? Ya vamos a hacer ejercicio de esto. Como le digo, esto es la segunda parte. Esta es la segunda parte del trabajo. Y por ahí mismo vamos con con el último operador que vamos a ver hoy. El último. Dije que íbamos a ver 4, ya llevamos 3. La primera es negación, segunda es la conjunción y tercero disyunción. Vamos ahora con la siguiente disyunción, pero se llama disyunción exclusiva. Todo esto está en el libro, en las páginas que le pedí que revise, por favor. Revíselo para que pueda tener un poquito más de luces respecto al tema. La disyunción exclusiva, por ser disyunción, tiene este signo, el mismo que el de acá. Solamente que hace diferencia porque le ponemos una rayita abajo, una rayita horizontal. Entonces lee disyunción exclusiva. Y asimismo, como la disyunción tiene su tabla de valores de verdad. Si tengo la proposición simple A, la proposición simple B, la proposición A es disyunción exclusiva B, me va a dar como resultado lo siguiente. Si la primera proposición es falsa y la segunda es falsa, entonces la disyunción exclusiva es falsa. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, entonces la disyunción exclusiva es verdadera. Si la primera es verdadera, la segunda es falsa, la disyunción exclusiva es verdadera. Y si la primera es verdadera, la segunda es verdadera, la disyunción exclusiva es falsa. Esta es la tabla de valores de verdad que, como al igual que las anteriores, deben ser memorizadas. O le sacamos un
resumen y con eso no tenemos que aprendernos toda la tabla. ¿Cuál sería el resumen de esta tabla? A ver. Que cuando ambas son falsas, es falsa, o cuando ambas son verdaderas, es falsa igualmente. Sí, pero lo podríamos resumir mejor todavía. Lo que acaba de decir es verdadero, es correcto, pero lo podríamos resumir mejor. A ver, déjame ver quién está por acá conectados, porque supongo que están conectados, ¿verdad? Que cuando son diferentes, o sea, son verdaderas, y cuando son iguales, son falsas, algo así, tal vez. Algo así, sí. Señor Palacios Roberto, Buenos días, profe. dígame algo, dígame. Un resumen, Sí, ¿cuál es el resumen? ¿Cuál sería el resumen de esa tabla? que solo puede llegar a ser verdadera si si una de las dos proposiciones es falsa. Ya, claro. Pero hay un resumen mejor todavía que ese. Hay un resumen mejor. ¿Quién me ayuda? Que, Meilín Bastidas. Sí, Meilín. profesor. Sí, ¿Está Meilín? Sí. sí. Ya, dígame, ayúdeme a hacer un resumen. Ya sus compañeros lo hicieron y lo hicieron bien, pero hay algo que está mejor todavía. ¿No? profe, Ajá, puede decir, dígame. solo una, o sea, va a ser verdadera cuando una de ellas sea verdadera, solo cuando una. Ya, ya, pero hay algo mejor todavía con le digo. A ver, señor Muñoz, tiene levantada la mano, dígame. Profesor, yo digo que si ambas preposiciones son falsas o ambas son verdaderas, el resultado va a ser falso. Ya. Sí, que sí, eso ya lo vienen diciendo, pero hay un resumen mucho mejor. Está bien, gracias, gracias. Es verdadero, eso es correcto. Ya, solamente una aclaración, no son preposiciones, son proposiciones. Aquí lo que yo podría decir es que si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, entonces la disyunción exclusiva es falsa. Si tienen el mismo valor de verdad, la proposición es falsa. Y con eso lo resumo mejor. Si ambas proposiciones son falsas, entonces la disyunción exclusiva es falsa. ¿Sí? Ya. Ese vendría a ser el resumen y lo demás ya no tiene que aprendérselo. Con estos resúmenes yo creo que le he ayudado bastante a memorizarse esas tablas de valores de verdad. Estas tablas son obligatorias. Usted tiene que conocerlas sí o sí. No hay la posibilidad de decir, es que yo no sé. Yo no puedo ir a hacer que usted se la aprenda. Depende de usted. Si de aquí en adelante no sabe usar esto, depende de usted y acepte los resultados. Estas son obligatorias. Bien, dije que esto lo vamos a utilizar en la tabla número, pero en la ficha de trabajo en la actividad número 2. Por ejemplo, yo digo, a ver, vamos a ver. Determine el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. El sol no es una estrella y 3 más 2 igual 5. Determine el valor de verdad de esta proposición compuesta. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí tengo proposiciones y acá tengo proposiciones. Aquí tengo el y. Entonces yo necesito saber la tabla de la conjunción porque estamos con la y. Si no me sé esto, entonces yo no puedo hacerlo de acá. Vamos a buscar el valor de verdad de
La primera parte de aquí hasta acá es la primera parte porque luego viene el i. El sol no es una estrella. Como al sol yo le había puesto, es una estrella, que si es una estrella, al decir el sol no es una estrella, estoy diciendo algo falso. ¿Verdad? Falso. Y, así tiene que hacer, por favor. Falso y 3 más 2 igual 5. ¿Qué es? Algo verdadero. Falso y verdadero. ¿Esto qué es? Según la tabla de valores de verdad de la conjunción, falso y verdadero Falso. es falso. Por eso usted necesita saberse esto. Falso y verdadero, falso. Entonces, falso. Así tiene que hacer en cada uno de los ejercicios del numeral 2. Hace rato dije, Carlos estudia o trabaja. Ya. Carlos estudia o trabaja. Aquí tengo dos proposiciones y mi conector lógico es el o, la disyunción. Entonces yo tengo que ver esta parte si es verdadera o si es falsa. Bueno, aquí yo no podría determinar en este momento si Carlos trabaja, esto es verdadero, y si estudia, perdón, si estudia es verdadero, y si trabaja también es verdadero. Pues en caso de que no trabaje y no estudie, pues será falso, ¿no? Vamos a poner uno más claro, un ejemplo más claro. Le pongo, por ejemplo, 3 más 2 igual 5, o Quito es la capital de Perú. Ahora sí, aquí tengo un o. Estamos ante una disyunción y aquí tengo la tabla de valores de verdad de la disyunción que tengo que sabérmela. Le doy a esta partecita de aquí un valor de verdad. 3 más 2 es 5. Sí, esto es verdadero. Verdadero. O, el o es así. Quito es la capital de Perú. No, eso es falso. ¿Qué ocurre si yo tengo verdadero o falso? Me vengo a la tabla de valores de verdad. Verdadero o falso. Verdadero. 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 Eso tiene que hacer en la actividad número 2. Nada más. Ahora bien, para la actividad número 3. Oye, ¿ya qué hacen cuando no están allá? ¿Qué entrenan ya? A ver, ¿quién está hablando ahí, por favor? Cierre el micrófono, por favor. Bueno. Para la actividad 3 de la ficha de trabajo, lo que le piden es que de la proposición compuesta, usted saque las proposiciones simples. Aquí sí voy a utilizar la proposición compuesta, que es Carlos estudia o trabaja. Esta es una proposición compuesta. Mire que este es para la actividad 3. Carlos estudia o trabaja. Le piden que de esta proposición compuesta usted saque las proposiciones simples. La proposición simple será la proposición A. Carlos estudia. Punto. Mire, con toda esta formalidad. Proposición B. ¿Cuál será la siguiente proposición? Carlos La trabaja. siguiente proposición no es trabaja, porque trabaja no es una proposición. Cuando yo digo trabaja, ¿puedo asegurar que eso es verdadero o es falso? No, ¿verdad? La proposición es, cuando digo trabaja, ¿a quién me estoy refiriendo?
Claro. A Carlos. Carlos, entonces tengo que poner completito. Carlos trabaja. ¿Sí? Entonces, mira, no es que la primera es Carlos estudia y la proposición B es trabaja. No. Tienes que poner otra vez Carlos trabaja. Ahí están las dos proposiciones simples. Si yo hago lo contrario, le doy las dos proposiciones simples y le digo que me arme una compuesta, usted no va a poner Carlos trabaja o Carlos estudia. No, Carlos estudia o trabaja. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que hacer en la actividad número 3. Nada más. ¿Está claro eso? Yo creo que en la ficha de trabajo que Sí, usted profe. tiene, yo creo que la ficha de trabajo que usted tiene que resolver ahora está clara. No hay dónde darle vuelta al asunto. No hay dónde perderse. La primera solamente tiene que decir si es proposición. Simplemente pone si es proposición, no es proposición. En la actividad 2, tiene que ver cada proposición simple, qué valor de verdad tiene y dependiendo del operador lógico que tenga, le va a decir si toda la proposición compuesta es verdadera o es falsa. Y por último, tenemos que en la actividad 3, de la proposición compuesta, sacar las proposiciones simples. Una cosa que que me estaba olvidando, se me pasó por alto y disculpen, afortunadamente todavía tengo unos minutitos para explicar esto. La disyunción exclusiva, en español se la lee como o. Comienza con una O, viene una frase, luego viene otra vez O y continúa. Por ejemplo, o estudias o trabajas. Esa es una disyunción exclusiva. Ahí están las dos O. O estudias o trabajas. ¿Sí? O es de día o es de noche. La disyunción exclusiva es con 2 veces O. O, una frasecita, O. Ahora sí, yo creo que con eso ya queda claro. Eso se me había pasado por alto. O estudias o trabajas, o comes o duermes, o juegas y estudias, ¿no? O estudias, algo así. Ya. Yo creo que quedó claro y qué es lo que tienen que hacer para la ficha de trabajo, ¿no? De mi parte, eso es todo por ahora. Si alguien tiene alguna preguntita, me la hace en este momentito, por favor. La respondemos, aclaramos la situación y terminamos la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe, Ya, dígame, ¿cuál es la ya a ver, pregunta? una preguntita. A ver, ya hablamos de la disyunción exclusiva que es o y yo, pero Sí, cuando en la oración va y después va o, ya, porque o sea, son diferentes. ya, si van y van o, Sí. entonces tengo una proposición compuesta, pero compuesta por tres, por tres proposiciones simples. Por ejemplo, yo digo, a ver, estudias y vas al cine o juegas. Tengo una proposición simple, perdón, compuesta. Pero aquí tengo tres proposiciones simples. Primera proposición simple, estudias. ¿Quién? Tú. Tú estudias. Entonces, proposición simple A. Tú estudias, puedo poner todo, simplemente pongo estudias. Proposición simple B. Vas al cine. Mira, aquí está la I. Proposición simple C. Juegas. ¿Ya? Sí, yo dije que las proposiciones compuestas se unen
los operadores lógicos sirven para unir proposiciones simples. Si uno o dos proposiciones simples, entonces se convierte en una compuesta. Siempre unen dos. Por ejemplo, este I unió a esta de aquí y a la de acá. El O unió a esta de aquí y a la de acá. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no? Bueno, yo creo que ya mismito están para irse a receso. Ya se van a receso, por favor. Vayan a receso. Vayan al patio. Vayan al bar, vayan al baño. Listo. Visiten la cocina. Hay que decir, bueno. Chao, chao. De mi parte eso es todo. Si no hay preguntas, eso es todo. ¿Sí? Nos vemos el día de mañana con el operador lógico que se llama condicional o implicación. ¿Listo? Nos vemos. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, gracias. Cuídese. Para el día de mañana habrá un nuevo enlace. Hoy les hago llegar un nuevo enlace. Ya no nos vamos a unir con el mismo enlace. Vamos a necesitar otro enlace. Hoy les hago llegar ese enlace. Chao, profe. Ok, profe. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Hasta luego, profe. hasta luego. Cuídense mucho.